por venir. Ernesto Ruiz Faxa, bienvenido. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Gracias a ti. A ver, Joandy, ¿cómo es esto? ¿De qué mueren? ¿Contusiones cerebrales, aneurismas? Sí, 3 casos están relacionados directamente con el partido, de los 12 que ocurren cada año. 9 son en los entrenamientos, pero por lesiones previamente contraídas en otros partidos o entrenamientos, o por condiciones médicas no diagnosticadas. Pero bueno, esto es lo que tiene ahora hoy el tema de debate en todos los Estados Unidos. No, me parece 12 muertes demasiado. Vamos al package y regresamos. El fútbol americano es un verdadero espectáculo que mueve multitudes y genera ingresos millonarios en sus más altos niveles de competición. Sin embargo, los riesgos de este deporte en ligas colegiales ha vuelto al centro del debate en todos los Estados Unidos a raíz de la muerte de 3 jóvenes en solo 7 días. La tragedia ha causado conmoción, pero desgraciadamente no ha sorprendido, pues en la última década se ha registrado un promedio de 12 colegiales muertos cada año por practicar este deporte. De este total de 12, 3 mueren a consecuencias de lesiones vinculadas con la práctica directamente, como fractura de la columna o heridas en la cabeza. Los 9 restantes fallecen por causas relacionadas con el entrenamiento, ya sea por complicaciones de una lesión preexistente o por alguna condición médica no diagnosticada. Tom Cutinella, Demario Harris y Isaiah Langston vienen a engrosar una lista, pero ¿hará sonar las alarmas de la federación y los colegios para tomar cartas en el asunto? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad, la familia y quienes rigen la práctica de esta disciplina? Es poner en una balanza la esperanza de un contrato millonario contra la integridad física y la muerte. Pero 3 en una semana, eso es impresionante. Jovencito porque es de fútbol colegial, o sea, uno tiene 17 años. Uno le habían dicho que era de un aneurisma, dijo el doctor que no se había diagnosticado y el padre dice que no es cierto, que era una lesión, una contusión cerebral. Lo cierto es que ha causado conmoción, ha generado debate, pero desgraciadamente no sorprende, son 12 todos los años como promedio. A ver, Faxa, ¿qué tú crees? ¿Qué está pasando? Creo que es generalizado, es lamentable lo que está pasando con el deporte, sobre todo lo que está pasando con el fútbol americano, ya sea a nivel colegial o en la propia NFL, donde se han dado casos ya de encefalopatía traumática crónica, donde muchos atletas han tenido que incluso ya después de retirado ir consuetudinariamente al médico a tratarse un tema determinado desde el punto de vista cerebro, o sea, buscar qué es lo que está provocando. Obviamente eso viene desde los entrenamientos, obviamente viene también por una mala difusión, incluso hay demandas sobre NFL Film. Y algunas la han ganado porque hay muchos que han jugado durante mucho tiempo y después han demandado. María, hay un dato interesante, hay más de 3.500 atletas retirados de la NFL que están demandando y están, digamos, poniendo algún tipo de queja, algún tipo de situación con relación a este tema. 3.500. Hay un sindicato de jugadores que también está casi diariamente sentándose a la mesa con Goodell, que es el comisionado de la NFL, para tratar estos temas. Estamos hablando de un tema que es muy parecido. Pero no tienen suficiente protección, porque tengo entendido muchas veces en los entrenamientos sucede y también a veces cuando están en el partido y tienen algún tipo de lesión, lo que hacen es inyectarle analgésicos para que no sientan el dolor y continúen jugando. Por supuesto que hay diferentes formas de, digamos, de calmar un dolor o de tratar de que ese jugador siga jugando, de infiltrándole y demás, pero se ha... Pero es negligencia. La tendencia ahora es que se vaya un poco más allá. Se ha demandado no solo a la NFL, se ha demandado a la ingeniería de las firmas que hacen los cascos para la NFL, se ha demandado también la mecánica que se utiliza para los entrenamientos, se está demandando por parte de muchos jugadores. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión personal, creo que se ha abusado de esa
difusión ruda de este deporte. Se ha abusado en muchos sentidos también en esa masificación de la rudeza con relación al tema del deporte, en particular del fútbol americano, que es un deporte hermoso de muchas estadísticas. Se ha ganado demanda, pero se ha perdido más. Se ha perdido más. A mí me llama mucho la atención que quizás este exceso de protección que tiene la versión americana del rugby hace que las personas se sientan más confiadas y choquen con más fuerza, porque el rugby, a pesar de ser un deporte similar, tiene menos lesiones fatales, no tiene tantas lesiones fatales y juegan sin protección. Y sobre todo, pero muchas veces... el americano es mucho más agresivo. Claro, pero porque tienes la protección y te sientes seguro que vas a chocar. Y si se va un casco, el choque de un casco contra una cabeza desprotegida puede ser. Y sobre todo, María, rápido, hay muchas personas que ven en el fútbol americano, por ser uno de los que más paga, la promesa de su hijo de un futuro de la universidad y lo llevan a las prácticas desde chiquito. Y está demostrado que los estudiantes que están antes de high school chocan contra 80 G de fuerza, que es parecida a la que chocan las personas del college. O sea que mucho cuidado cuando llevan a sus niños a estas prácticas. A ver, Joaquín. Claro, ese precisamente es el grave problema. En eso tienes razón, y tú, Giovanni. Es un deporte muy fuerte, un deporte que exige mucho del jugador, pero hay una gran presión psicológica para esos muchachos que tienen talento de llegar a las profesionales. Sin embargo, si tú estudias la NFL, en la historia de la NFL, en toda su historia, solamente ha muerto un solo jugador en el terreno de juego. Fíjate, con todos los juegos... Bueno, pero espérate, ¿y estos tres se acaban de morir esta semana? Pero este es fútbol colegial. En el momento que están jugando NFL, en el 71, fue que murió un individuo de los Detroit Lions, precisamente. ¿Cómo murió? Le dio un ataque al corazón. Ataque al corazón, entonces nunca aquí lo que el doctor dice es cierto que en el propio terreno solo se conoce ese caso, pero aquí estamos hablando de las secuelas que generan esos golpes. Esos son graves. Esos son gravísimas, como está pasando en el boxeo, como está pasando en el automovilismo, como hay que revisar los protocolos de seguridad de muchos deportes que hoy día, con tal de buscar esos contratos millonarios, con tal de saltar del high school y llegar a salvar a la familia, entonces pasa esto. Es lamentable. Hay mucho dinero moviendo eso y no quieren que la información de las secuelas que puede traer todo este entrenamiento y todo este deporte se derrumbe. Bueno, tenemos una placa para ver un poco, a ver, dónde son. Dice, lesiones en el fútbol colegial en los Estados Unidos. El 75% de los jugadores amateurs están en riesgo de sufrir golpes fuertes en la cabeza, la mayoría en la cabeza. Al menos el 34% llega a contusión cerebral y el 20% sufre más de una contusión cada temporada. Pero esto es altísimo. Y sobre todo que estos son datos específicos de The Journal of the American Medical y de Sport Contusion Institute. O sea que son organizaciones que no están vinculados con la liga, pero que se dedican a tratar todos los casos que llegan y que se convierten en graves. Y después, entre 136.000 a 300.000 sufren lesiones en la cabeza cada año y el promedio de muertes por año es 12. Pero esto es fútbol colegial. Entonces quiere decir que porque no tienen tanta experiencia, quizás entonces tienen más accidentes. Experiencia y aparte, tú no te imaginas la presión que tienen esos coaches de los padres de los jugadores para que le pongan al muchacho. Ha habido hasta ataque físico al coach por no poner a mi hijo. Ponlo, pero tu hijo está un poco cojo, no ponlo, que él puede hacerlo. Y hacen la presión y ahí se lesiona. El caso que yo estaba mencionando. Perdón, María, perdón. Ok, ahora venimos contigo, pero el caso que yo estaba mencionando es el padre que está hablando, que parece que le habían dicho que era un aneurisma, que no se le había diagnosticado a tiempo, y el padre dice, este no es, es otro caso. Ok, vamos a verlo, a ver si puedo, me lo sume para traducir. Dice, esto no es una situación trágica. Tienes que mantener la cabeza, tienes que trabajar duro y con honor, porque esto es un deporte. Solamente quiero agradecer a todo el mundo. Dice, y esto es una aspiración que tenemos, no una tragedia. Ok, pero esa es la despedida de la tragedia. Este no es el que yo decía. Pero así todo, me parece que yo no soy experta, pero estoy viendo negligencia. ¿Qué tú crees? Evidentemente hay negligencia de muchas partes, no solamente ya de los que tengan que ver directa o indirectamente con el propio deporte. Hay negligencia de los padres, hay negligencia y yo diría irresponsabilidad también con el consumo de ciertas sustancias que se están dando en el deporte para aumentar masa muscular, para aumentar rendimiento, para que no llegue la fatiga muscular. Pero ¿son legales o ilegales? Porque hay algunas que son ilegales. No, estamos hablando del doping, el famoso doping en el deporte. Eso influye también de cierta manera, se ha visto en el béisbol colegial de los Estados Unidos, se ha visto en otros deportes y este no es la excepción. A ver, Joaquín. Y aparte de eso,
medicinas para el dolor. Exacto. O sea, para quitarle el dolor al jugador y para que pueda jugar. Eso es lo que yo estaba diciendo, que cuando hay un problema en un juego, le dan el analgésico y sigue jugando con el dolor y empeora. Yo, con todo respeto con el coach, yo creo que más que negligencia hay ambición. La gente por dinero hace cualquier cosa y estos chicos van a ese deporte, tanto los padres que aupan esa ambición porque quieren llegar a ser millonarios. Por tal de ser millonarios ya sobrepasan los límites de lo que es el deporte y llegan a lo que es el espectáculo. Cuando el deporte se convierte en un espectáculo, se convierte en un circo, entonces lo que importa no es tanto ganar como hacer la mejor jugada, tirarse de cabeza, tú sabes, o sea, se va la rudeza, se va al límite y por eso es que hay tantos accidentes. Lo mismo es boxeo que en la motocross, porque ya se trata de hacer lo que nadie hace, o sea, de lucir lo más espectacular. Creo que es de ambas partes, entonces, pero bueno. Yo creo que la ambición lleva a eso y me parece que, creo que en Estados Unidos es uno de los países, de todas maneras, que más se cuida al jugador, porque hay casco, porque hay protocolo, o sea, ¿qué más se va a hacer? Ahora, si usted quiere lucir y quiere parecer un Tarzán en la pista... A lo mejor los chicos no saben el peligro que se enfrentan, pero vamos a hablar también de algo que sucedió con este jugador, Hussein Abdullah, que no debe de haber recibido un castigo de 15 yardas por una conducta, según dijeron, antideportiva, simplemente como es musulmán, llegó y besó el piso. Aquí hay una disyuntiva, porque el problema es que las reglas de la NFL están bien escritas y tú no puedes tirarte al suelo ni dejarte caer si no es provocado por un golpe. Este caso en específico, él se puso a hacer un rezo musulmán, que lo tenemos en video. A ver, pero vamos a verlo. Fue una jugada de touchdown, él se tira, pero no fue producto de ningún golpe y hace una reverencia como si estuviera rezando a Alá. Ahora, aquí el problema es que si se hubiese tirado así, si se hubiese tirado de barriga, si se hubiese acostado con los brazos abiertos, si le hubiese hecho una seña a su novia que estaba viendo el partido, es el mismo incumplimiento de las reglas. Lo que como lleva connotado un contenido religioso, salen los musulmanes diciendo que es discriminación religiosa. Pero da lo mismo como lo hubiese hecho. Pero le retiraron la multa, ¿no? Se la retiraron para no crear el caos, pero las reglas de la NFL te lo dicen. No te dejes caer. ¿Es discriminación porque es musulmán? Yo no vi el video, ahora lo acabo de ver por Vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez. Igual les digo, les comento, o sea, esto me parece una exageración total de parte de la NFL, si es que existió esta multa, si en realidad este tiempo ya es un tiempo muerto después de un touchdown, ¿qué falta? Claro. Cobrar la patada y sumar puntos, o sea, no hay absolutamente nada extraño acá. Lo que fíjate, la regla 12, sección 3, artículo 1, dice, los jugadores tienen prohibido participar en cualquier celebración o demostración de en el suelo. Las leyes y las cosas en Estados Unidos son interpretativas. O sea, tú puedes interpretar de algo, yo puedo hacer así, puedo decir, no, levanté la mano para tirar el brazo y el árbitro decir, no, tú levantaste la mano para pedir tiempo. Okay. Es cierto, no, lo que tú dices es correcto. Sin embargo, sí hubo una violación de las reglas. Pero lo más que me preocupa, ya sabemos, hubo una violación de las reglas. Está prohibido hacerlo. Lo más que me preocupa es que le hayan quitado la sanción porque es musulmán. Sí. Otra vez, el miedo. El miedo a ofender a la comunidad musulmana. ¿Pero fue por ser musulmán o porque se dieron cuenta que la violación no era tan... No, pero le han quitado el castigo porque la comunidad musulmana empezó a protestar y por miedo a esa comunidad. Yo coincido con Ernesto. Acciones como esta, quizás un poquito más allá, suceden todos los días, en todos los partidos de la NFL, pero es una interpretación personal del árbitro. Ahora, la regla está bien aplicada. ¿Que es excesiva? Sí. La regla está escrita también. No, y sucede en todos los deportes. He visto jugadores de fútbol, soccer, que llegan a los partidos antes del pitazo inicial del árbitro, se arrodillan y hacen su rezo sin ningún tipo de problema. Eso lo he visto en México, lo he visto en el propio Estados Unidos. Y ahí no le dan violación, claro, porque él lo que explicó este hombre, el portavoz de la NFL, es que que no se debe castigar a un jugador que esté en el suelo como parte de una expresión religiosa. Entonces, celebrar y saludar a la novia. Yo lo que estaría preocupado es hacia dónde va el futuro de la NFL como el espectáculo que todos conocemos con el Super Bowl, que lo hemos visto en los Estados Unidos a nivel de televisión y publicidad, cuando se ha visto sacudido por tantos escándalos seguidos. Porque no solamente fue las muertes, no solamente la discriminación, es el caso de bullying aquí en los Miami Dolphins, es el caso hasta que ha trascendido, incluso que sabe que es uno de los deportes más permisivos en el doping. Totalmente de acuerdo contigo, no busquemos distracciones, esto es una distracción más dentro de este caos que se ha formado en el deporte, no solo en los Estados Unidos, repito, que es un país que además respeta la estructura del deporte como nadie, como ninguno, porque tiene una estructura de deporte muy bien organizada. Desde bien temprano la pirámide deportiva es eficaz, es correcta. Lo que pasa aquí es que no se puede distraer uno en cosas como estas para
quizás no ver la esencia del problema en estos deportes. La esencia es esa brutalidad. 12 muertes al año y 3 en una semana es bastante lamentable, es lamentable. Okay. Igual sucede con los protocolos de seguridad del béisbol. Vieron a Stanton lo que le pasa a los pitchers que le dan al propio Chapman, que le dan en la cara. ¿verdad? En fin, hay que buscar protocolos de seguridad más efectivos. Nos vamos a pausa. Muchas gracias y regresamos. Si usted está pensando hacerse una inseminación artificial y le importa la raza del bebé, presta atención. Enseguida vamos a presentarle un caso insólito. Pausa y volvemos.